Cambiamos de asunto. Recuerdan que hemos hablado con Ana Ruiz, una madre vizcaína que no quiere escolarizar a su hijo porque tiene en casa, son familia de riesgo y prefiere que el hijo siga las clases telemáticas, las clases online, para evitar un contagio que podría producirse en las aulas. Esto no le ocurre solamente a una madre, ocurre a muchos más. Y hoy vamos a conocer el caso de una madre y además abogada. Ella se llama María Amparo Martínez Marian y ha presentado una enmienda a la recién aprobada Ley CELA, la LOMLOE, y además solicita ante la Fiscalía la protección de su hijo para evitar que consideren que el no llevar la clase pueda ser tenido como absentismo escolar. María Amparo, buenas tardes, arratsaldeon. Muy buenas tardes. He definido un poquito tu situación, que entiendo que no es la de una única familia, pero que ha sido un poquito más allá con la presentación de esta enmienda y con este ir a la Fiscalía, ¿no? Pues así es. Ana no es la única situación en la que se encuentra, porque desgraciadamente a día de hoy somos, en la actualidad, más de 32.000 personas, 32.000 familias que se han adherido a la petición que yo planteé en su día en la plataforma change.org, donde solicitábamos que en tiempos de pandemia se dejara elegir una educación online. Efectivamente, no somos padres absentistas, como se nos ha denominado, ni hemos dejado de escolarizar a nuestros hijos, porque nuestros hijos siguen estando escolarizados. Lo único que pedimos es que se nos dé esa educación vía online. ¿Qué sucede? Que comienza el curso escolar y vemos que a muchas familias se nos está denegando esa educación y se nos obliga por parte de la Administración a que nuestros hijos acudan de forma presencial a los colegios que entendemos que en la actualidad no cumplen las medidas higiénico-sanitarias suficientes para proteger a los niños de un posible contagio. Niños, estoy hablando de niños y también profesores, porque es algo que también es preocupante y preocupa a miles de profesores que también estoy en contacto con ellos. Entonces, como en un principio no nos atendían a esas peticiones de clases online, fue cuando presenté la enmienda y a continuación, cuando tuve un número importante de firmas, cuando la planteé como enmienda, esa enmienda respaldada por las firmas para la modificación de la ley, en el sentido de que se incluyera en la misma esta situación, que lógicamente la ley de educación cuando se redactó no había ninguna situación excepcional como la que tenemos hoy en día, y como no está regulado, yo entendí que es una situación que tiene que estar regulada en la propia ley, y por ese motivo le trasladé al Congreso de los Diputados esta enmienda, que también se la ha hecho llegar a la ministra Isabel Celaá. O sea que la ministra es conocedora de esta enmienda. Me imagino que todavía no has tenido respuesta por parte de ningún partido en el Congreso, ni por parte del Departamento o del Ministerio de Educación. Pues se lo cuento a usted en exclusiva, porque lo acabo de leer hace unos minutos, que el gabinete de la señora ministra Celaá me ha contestado, y me ha contestado pues en sentido, porque yo también le pedí una reunión para reunirme personalmente para tratar este tema. Me ha contestado que no es posible por su agenda, y que no me preocupe, que la ley protege todo tipo de situaciones y que no se va a quedar nadie sin educación. Uy, pues en principio eso podría interpretarse como una buena noticia. Lo que pasa es que el tiempo corre, los días, y el curso escolar está avanzado. Ahí viene la segunda parte.
Porque esto, al menos aquí funciona, de que si este niño no va a clase, enseguida acuden los inspectores diciendo, oye, ¿cuál es el problema? Y se toman medidas contra los padres cuando no hay una escolarización. Ese es el problema que el tiempo avanza y efectivamente los perjudicados son los niños que llevan 2 meses sin ser atendidos educacionalmente, porque no se les está dando ese tipo de prestación asistencial, educacional que estamos pidiendo. Y efectivamente el expediente de absentismo se nos ha abierto y el expediente continúa. Y por eso, a lo que hacías alusión al principio, por eso yo decidí acudir a la Fiscalía para pedir protección, para que intervenga en este asunto y que viera efectivamente las medidas actuales en los colegios y también porque bueno, el informe de la Fiscalía, el informe de la Abogacía del Estado dijo que cada uno de estos casos se iba a mirar de forma individualizada y que si no había razones justificadas, efectivamente el procedimiento de absentismo tenía que continuar. Pero sí que le puedo decir que la inmensa mayoría de las familias que hemos decidido no llevar a nuestros hijos al colegio, tenemos razones más que suficientes, no solamente por el propio hecho de la pandemia, que para mí ya es en sí un motivo más que justificado para no llevar a nuestros hijos porque entendemos que las clases no son seguras, sino que en cada una de las familias que hemos tomado esta decisión, difícil decisión, existen en la inmensa mayoría patologías, o bien patologías del niño, o bien patologías de los padres, o bien patologías de algún conviviente. O en mi caso concreto, de una persona a la que yo me hago cargo, que es mi madre. Mi madre tiene 83 años y tiene patologías de riesgo como hipertensión y diabetes. Y yo soy la persona cuidadora. Necesita de ayuda de tercera persona y yo soy quien me hago cargo de ella. Entonces, cada una de las familias que hemos decidido esto no es una decisión caprichosa que hayamos tomado alegremente, sino que ha sido una decisión sopesada y que hemos puesto en valor dos derechos fundamentales, como es el derecho a la vida y el derecho a la educación. Pero entendemos que, lógicamente, en esta situación tiene que prevalecer el derecho a la vida, sin renunciar al derecho a la educación, porque en ningún momento hemos rechazado o hemos decidido que no se les va a dar educación a nuestros hijos. No, al revés. En esta situación, estas familias están pidiendo a gritos que por favor se les dé la educación que merecen y que está reconocida en la Constitución a nuestros hijos. Y mientras tanto, el curso escolar comenzó en septiembre y estas 32.000 familias que comentabas, entre las que estás incluida, los hijos, ¿cómo están recibiendo su formación? O sea, no hay telemática como se hacía en marzo o en abril, o sea, los centros tampoco, digamos, colaboran a la hora de ayudaros. Claro, es que es una situación también un poco rocambolesca, ¿no?, la que estamos viviendo, porque efectivamente, como bien has dicho, en el mes de marzo todo prácticamente en una semana se solucionó y cuando toda España estaba parada se consiguió hacer algo que no habíamos hecho nunca y era sin precedentes, y es que la educación continuara. Y de hecho la educación continuó con más o menos adaptación o más o menos problemas, continúa hasta el mes de julio. Sucede que nos encontramos que en el mes de marzo tenemos una educación telemática obligatoria y, contradictoriamente, en el mes de septiembre esa educación telemática se puede convertir en un delito, algo totalmente kafkiano, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Claro, es algo que no se entiende. Entonces, ¿qué sucede? Hay centros escolares que sí que han contribuido y que han colaborado a esa educación y a seguir manteniendo la misma línea de colaboración entre el alumno y el centro, enviando tareas, teniendo reuniones telemáticas con el niño, con la tutora, incluso haciendo
exámenes vía online. Y le pongo, sin ir más lejos, mi caso, o sea, porque en mi caso el centro ha colaborado desde el principio muchísimo, yo no he tenido ningún problema con él y la relación es pues prácticamente muy parecida a marzo. Pero por el contrario, hay otras familias pues que desde el primer momento el centro educativo les ha negado en rotundo todo. O sea, no les facilitan ni material, ni tareas, ni siquiera por qué tema van. Entonces, hay familias que están pasando auténticas tragedias, o sea, tragedias en su casa, dramas, porque se ven en la impotencia de no saber por qué lección va, qué temario le tengo que dar. Están cogiendo a profesores particulares vía online para que pues con lo poco que pueden conseguir, porque han hecho también grupos telemáticos de WhatsApp, de Facebook, para poder conseguir tareas por otras madres. O sea, es una lucha que solo lo sabe quien lo está viviendo dentro. Y claro, yo le puedo hacer una visión, le puedo hacer una fotografía a nivel nacional, porque en nuestro despacho estamos atendiendo a familias de toda España. Entonces, por eso le puedo hacer esa fotografía, que son auténticas tragedias. O sea, familias que no duermen, que tienen que ir al psiquiatra a que les den antidepresivos por la presión. Porque luego es otro punto que quiero resaltar, la presión descomunal que están recibiendo las familias. Podemos decir que hasta ellas mismas se sienten coaccionadas. Ayer en concreto hablaba en una entrevista que me hicieron para la Radio de las Naciones Unidas de Argentina y hablaba con todos las personas que me entrevistaron. Uno de ellos era catedrático de Economía y se refería, y que me impactó mucho esa frase que dijo, que estábamos sufriendo violencia administrativa. Y la verdad es que es así. O sea, es así. O sea, quizás es una palabra muy fuerte, pero realmente es la frase que más define la situación por la que están pasando en la actualidad miles y miles de familias. Violencia administrativa. Porque se les está poniendo en unas situaciones tan sumamente complicadas. Ellos se sienten amenazados, o sea, totalmente, porque de una manera u otra la administración dice que informa, que no está amenazando. Se le informa que al abrirse el expediente de séptimo se le puede llegar a quitar la patria potestad, que puede subir a fiscalía y nos estamos encontrando con penas de cárcel. Violencia administrativa, o sea, me chocó mucho esa frase, pero se me grabó. Y en cierto modo para mí es el resumen por el que están pasando miles y miles de familias. Y es una pena que ayer lo hablaba con esta radio de Naciones Unidas, que es una pena que me tenga que llamar una radio de Argentina, porque se había hecho eco de lo que estaba pasando y de lo que estaba haciendo, por lo que yo estaba luchando, ¿no? Que, en fin, en definitiva, pues porque se le dé esta educación que como un derecho en una situación excepcional a miles de familias en España, y que se haga eco una radio argentina antes a nivel nacional, porque salió en directo a nivel nacional, y que aquí, desgraciadamente, aún a día de hoy, no se tenga en cuenta, ¿verdad? Totalmente. Y que se hayan hecho eco, pues solamente a nivel de comunidades, ¿no? Pero a nivel nacional todavía no hay un eco. Entonces, de verdad que le agradezco muchísimo este espacio y este momento para dar voz pues a tantísimas miles de familias. María Amparo, simplemente eso, agradecerte el tiempo y la información, porque lo que podemos pedir es que se reconduzca esta situación, y entendemos que lógicamente este principio de la salud tiene que prevalecer, sobre todo ahora con el tema del COVID, que es algo que lo tenemos todos encima de la mesa. Muchísima suerte, totalmente, Amparo, para Ana y para las 30.000 familias que os encontráis en esta
situación y haciendo esta petición al Departamento, al Ministerio de Educación. Muchísimas gracias por este tiempo, María Amparo, mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Un placer para nosotros también hablar con esta abogada y madre, con esta petición para que los hijos puedan hacer su educación online por miedo a un contagio al